Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. Alice. Ella era, sin lugar a dudas, la protagonista escogida del universo de Resident Evil. Salvar el mundo había sido siempre su misión. Vincent sabía perfectamente que la mera mención de la existencia del antídoto contra el virus T capturaría de inmediato la atención de Alice. Tal como esperaba. Tan pronto como Vincent habló, la expresión de Alice cambió, sus ojos brillando con seriedad. ¿De dónde ha obtenido esta información?, interrogó Alice con gravedad. Incluso Carlos, que se hallaba a su lado, de repente pareció más alerta y atento. Vincent sonrió tenuemente y respondió: he estado siguiendo a la corporación Umbrella durante mucho tiempo. Recientemente, logré destruir una de sus sucursales más pequeñas y encontré esta información oculta en su interior. Alice consideró la información con cuidado. ¿Qué tan fiable es su inteligencia? Raccoon City no está lejos de aquí. No estaría de más echar un vistazo por nosotros mismos, respondió Vincent con calma. Así lo sabremos con certeza. Alice encontró su razonamiento persuasivo. Miró a Carlos y le susurró: ¿qué piensas, Carlos? Carlos se encogió de hombros con desinterés. Es tu decisión. Te seguiré a donde sea que decidas ir. Tras un breve instante, Alice miró directamente a Vincent a los ojos, con determinación evidente en su voz. De acuerdo. Iremos contigo. Espero que todo lo que dices sea verdad. Vincent esbozó una pequeña sonrisa de seguridad. Su decisión no le sorprendió en lo más mínimo. Hubiera sido más extraño si Alice hubiera permanecido indiferente después de escuchar acerca de la cura. Una vez logrado el acuerdo, el convoy cambió de rumbo de inmediato. Vincent subió al autobús blindado, tomando asiento junto a Carlos. Alice se sentó directamente detrás de él. Estamos cerca de California ahora mismo, informó Carlos a Vincent. Raccoon City está a unos 140 kilómetros de aquí. Nos llevará alrededor de 2 horas. Puedes echar una siesta si quieres. Por supuesto, Vincent no tenía intención de dormir en el vehículo de otra persona. Eso significaría dejar su vida en manos de otros. Gracias, pero no estoy cansado, declinó Vincent cortésmente. A Carlos no le importó, y en su lugar preguntó con naturalidad: entonces, ¿qué tal si nos cuentas tu historia? Era evidente que Carlos aún no confiaba en Vincent. Comprensible, después de todo, era su primer encuentro. Vincent, completamente preparado, comenzó a tejer una plausible verdad a medias. Vengo del este. Solía llevar una vida pacífica hasta que el virus te convirtió a todos en monstruos. Solo unos pocos sobrevivimos. Desde entonces, he estado buscando pistas sobre los orígenes del virus. Mezclando verdad con ficción y aprovechando su vasto conocimiento de la trama, Vincent cautivó a su audiencia sin esfuerzo. Pronto, todos en el autobús, incluidos Carlos y Alice, no podían distinguir la realidad de la invención en su narración. 2 horas pasaron raudas. El autobús finalmente se detuvo. El conductor, un hombre afroamericano, se dio la vuelta. Hemos llegado a Raccoon City. ¿Deberíamos seguir adelante? Alice se puso de pie, miró hacia afuera y dijo con determinación: no, quédense aquí. Esperen hasta que regrese. Se volvió hacia Vincent, con los ojos resueltos. Iré contigo. Sé exactamente dónde está la entrada de la colmena. Vincent se sintió más que complacido por su voluntariado. Asintió de inmediato. Carlos también se puso de pie. Cuéntenme a mí también, dijo con firmeza, claramente no dispuesto a dejar que Alice fuera sola con un extraño. Vincent no tenía objeciones. Después de todo, la carne de cañón siempre era bienvenida. Cuantos más, mejor. El trío salió del autobús y se dirigió hacia su destino. ¿Así que esta es Raccoon City?, murmuró Vincent, asombrado, mientras inspeccionaba la zona después de bajar del vehículo. No. Llamar la ciudad ya no era apropiado. Lo que tenía ante sí no era más que desolación y ruina. En el centro de la urbe había un cráter enorme, de más de 1 kilómetro de diámetro, que había obliterado por completo todo a su alrededor. Todas las edificaciones cercanas habían sido arrasadas. Era una escena de devastación absoluta. Sin duda alguna, ese inmenso foso había sido causado por un ataque nuclear. De no ser por un puñado de edificios que apenas se mantenían en pie en las afueras, uno nunca adivinaría que aquello había sido una próspera metrópolis. Sí, es aquí, dijo Alice, su voz cargada de emociones encontradas. Carlos intervino. Ha pasado más de 1 año, pero todavía hay radiación residual aquí. No deberíamos quedarnos más de lo necesario. Alice echó un breve vistazo en una dirección particular, luego señaló un edificio dañado al borde del cráter.
La entrada de la colmena está en el sótano de ese edificio. Sin más dilación, los tres se dirigieron rápidamente hacia la entrada. En ese mismo instante, en lo más profundo de la colmena, Albert Wesker se encontraba ante un banco de monitores de vigilancia. Las pantallas mostraban claramente a Vincent, Alice y Carlos aproximándose con cautela. Como instalación central de la corporación Umbrella, la seguridad de la colmena era, naturalmente, hermética. Desde el momento en que el grupo de Vincent y Alice se acercó, cada uno de sus movimientos había sido grabado por cámaras ocultas. Observando su avance cuidadoso, Wesker extendió la mano con calma y pulsó un botón rojo en el panel a su lado. Inmediatamente, en las profundidades de la colmena, jaulas de hierro se abrieron una por una, y criaturas desconocidas emergieron de su interior, deslizándose silenciosamente hacia sus presas. Capítulo 22. Alice había estado antes en la colmena y había logrado escapar de ella. Conocía esos pasillos. Con Alice al frente, los tres se deslizaron en la colmena sin problemas. Al instante, el mundo se volvió completamente oscuro. Vincent Fox se volvió cauteloso. Habiendo conocido la trama de la historia, sabía que la colmena era traicionera. Por muy fuerte que se hubiera vuelto, un paso en falso podría condenarlo. Tengan cuidado, advirtió Vincent. Si la sede de Umbrella realmente está aquí abajo, será extremadamente peligroso. Aunque Carlos Young y Alice eran solo sus aliados involuntarios, Vincent, sin embargo, esperaba que Alice sobreviviera. Ella era la heroína de este mundo. Si moría allí, podrían surgir complicaciones inesperadas. Alice y Carlos asintieron gravemente. Ninguno era imprudente. Ambos respetaron la advertencia de Vincent. En silencio, los tres comenzaron a avanzar con cautela, buscando una ruta hacia el nivel más bajo de la colmena. En otro lugar, un grupo de estudiantes de la Academia Warsaint se apiñaba en una habitación en ruinas, rodeados de zombies que se movían lentamente. Se me acabaron las balas. A mí también, no me queda munición. Estamos acabados. Vamos a morir. Yo no quiero morir. Ni siquiera he encontrado novio todavía, Sniff. Atraídos por disparos previos, los zombies se acercaban aún más. Los estudiantes estaban casi sin opciones. Justo cuando todo parecía perdido, un agudo tuit rompió el caos. Una flecha voló con precisión infalible, atravesando el cráneo de un zombie. Una tras otra, más flechas llovieron y cada disparo dio en el blanco. Los estudiantes abrieron la boca con incredulidad. Una voz femenina y nítida resonó. ¿Qué esperan? Vengan aquí ahora. Los supervivientes levantaron la vista y vieron que su rescatadora había despejado un camino entre los no muertos. Con la esperanza renovada, se apresuraron a ponerse a salvo. Momentos después, se refugiaron en una habitación cercana. Al asomarse, reconocieron a su salvadora. Presidenta de clase. No esperábamos que nos salvaras. Menos mal. Tu puntería es increíble. Observaron a Autunsu con asombro y gratitud. Algunos de los chicos incluso mostraron un brillo de admiración en sus ojos. Autunsu los miró con calma. Me alegro de que todos estén a salvo. Manténganse alerta, los días venideros serán largos. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Anteriormente, se habría quedado para formar equipo, pero después del acto desinteresado de Vincent, su corazón se había endurecido. Ya no quería lazos estrechos con nadie. Sus pensamientos se centraban en el sacrificio inquebrantable de aquel hombre. Mientras tanto, en lo profundo de la colmena, Vincent, Alice y Carlos avanzaban. Pronto llegaron al núcleo. Un pasillo transparente les impedía el paso. Vincent se detuvo ante la advertencia de Alice. Cuidado, Alice, este corredor es peligroso. Alice frunció el ceño, luego dio un paso al frente. Yo iré primero y lo desactivaré. Vincent ocultó una sonrisa. Perfecto, Alice, la protagonista natural, se ofrecía a arriesgarse. Con gusto la dejaría liderar. Carlos solo logró un cauteloso ten cuidado, antes de que Alice desapareciera en el corredor brillante. Apenas había avanzado cuando la defensa del pasaje cobró vida. Un rayo cortante al rojo vivo se formó en el extremo más alejado, avanzando velozmente hacia su cuello. Alice esquivó hábilmente cada mortal láser en un torbellino de movimiento. Varios pasaron a meros centímetros de su garganta. Vincent se maravilló. Su velocidad y reflejos eran extraordinarios, incluso comparados con sus propias capacidades. Finalmente, Alice llegó al interruptor y desactivó los láseres. Está a salvo. Ambos pueden pasar. Vincent y Carlos se unieron a ella. El rostro de Alice estaba solemne. Algo anda mal, dijo. Este lugar debería estar abandonado, pero sus sistemas de energía siguen activos. Carlos frunció el ceño.
¿Quieres decir que alguien lo está manteniendo? Alice asintió. Tu información debe ser cierta. Fingiendo análisis, Vincent replicó. Ahora estamos en serio peligro. La cúpula de Umbrella podría ya saber que estamos aquí, y no nos dejarán avanzar sin resistencia. Antes de que pudiera terminar, un rugido monstruoso resonó desde la oscuridad. Capítulo 23. Rugido. Un rugido aterrador resonó desde lo más profundo de la colmena. Alice y Carlos palidecieron al escuchar el sonido. Vincent Fox extendió las manos. Parece que tenía razón. Alice se mordió el labio, su expresión firme. No importa lo que la corporación Umbrella esté tramando, voy a destruirlos. Vincent sonrió. Lo mismo digo. Carlos, aunque visiblemente nervioso, no pudo protestar mucho. Los tres continuaron avanzando. Atravesaron un largo corredor y entraron en una espaciosa habitación. Toda la habitación estaba envuelta en penumbra, lo que hacía imposible distinguir con claridad los alrededores. Los instintos de Alice le gritaban que algo peligroso acechaba en las sombras. Manténganse alerta. Presiento que algo anda mal aquí, advirtió Alice. Carlos encendió inmediatamente su linterna, barriendo el haz de luz por la habitación. Cuando la luz alcanzó uno de los rincones de repente, un destello rojo cruzó velozmente. Rugido. Un rugido salvaje estalló en la oscuridad. Un monstruo grotesco irrumpió desde las sombras. Se movía a cuatro patas, su columna vertebral se extendía en una larga cola similar a un látigo. Todo su cuerpo era músculo crudo y rojo, como un lagarto gigante desollado. Se parecía a un líquer. Pero esta cosa era mucho más grande y mucho más aterradora. El rostro de Alice cambió de inmediato. ¡Cuidado! Es un líquer mutado. Sin dudarlo, sacó su arma y abrió fuego. Carlos se unió, descargando sus cartuchos. ¡Bang! 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 Los disparos resonaron por la habitación. Ambos tenían una puntería excelente. El líquer mutado fue rápidamente inmovilizado, su cuerpo acribillado a balazos. Justo en ese momento, un segundo líquer mutado irrumpió desde la oscuridad, saltando directamente hacia Alice. Su expresión cambió de golpe. No había esperado que hubiera un segundo escondido en la habitación. A esa distancia, no había tiempo para que ella esquivara. En ese momento crítico, Vincent finalmente hizo su movimiento. Con un único paso relámpago, acortó la distancia como un fantasma, apareciendo junto al líquer mutado en un abrir y cerrar de ojos. Un destello de la hoja. Corte. El líquer mutado fue partido por la mitad a la altura de la cintura. Su enorme parte superior del cuerpo se deslizó hasta detenerse a los pies de Alice, dejando un rastro sangriento por el suelo. Alice, ¿estás bien? Preguntó Carlos con ansiedad. Sin siquiera girar la cabeza, Alice respondió. Estoy bien. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Vincent. Justo ahora, el ataque de Vincent había sido tan rápido que ni siquiera ella lo había visto claramente. Ella no era un ser humano ordinario. También era portadora del virus T, aunque no había mutado por completo. Era esencialmente una superhumana. Su fuerza física y velocidad de reacción superaban con creces a las de los humanos normales. Y aún así, no había podido seguir sus movimientos. Solo eso demostraba lo aterrador que era realmente el poder de Vincent. Parece que nos has estado ocultando bastantes cosas, dijo Alice lentamente. Vincent frunció el ceño, su mirada recorrió la habitación. Podía sentir que más monstruos acechaban en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Ahora no es el momento para esta conversación. Hay más líquers mutados aquí. Al escuchar esto, la expresión de Alice se endureció. Ya no se atrevía a bajar la guardia. Tenemos que salir de aquí, rápido. Instó Alice. Por esa puerta, deberíamos encontrar el ascensor a los niveles inferiores. Vamos. Ladró Vincent. Los tres se lanzaron hacia adelante. Curiosamente, los otros líquers mutados de la habitación no los persiguieron. Simplemente observaron cómo el trío se iba sin mover una garra. Era como si los líquers mutados hubieran adquirido cierto grado de inteligencia y se hubieran dado cuenta de que estos tres no eran presas fáciles. Tras atravesar la habitación, entraron en un ascensor y descendieron rápidamente al núcleo de la colmena. Ding. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo que les recibió fue un espacio habitable inesperadamente lujoso. Las paredes, creadas por proyecciones holográficas de alta tecnología, simulaban hermosos campos abiertos, tan realistas que era difícil creer que no fueran verdaderos. Se sentía como si al salir se encontrarían con cielos azules y nubes blancas. Si no fuera por el ascensor detrás de ellos, uno podría fácilmente confundir este espacio subterráneo con el mundo de la superficie. En el centro de la habitación había un sofá de cuero de aspecto caro. Un hombre bien vestido estaba sentado tranquilamente, bebiendo vino tinto.
Este no era otro que el Dr. Alexander Isaacs, el verdadero poder detrás de la corporación Umbrella. De pie en silencio detrás de él estaba Albert Wesker. Al ver a estos dos, el rostro de Alice se ensombreció ligeramente. No había esperado que realmente se escondieran aquí, en el fondo de la colmena. Alice y este caballero, saludó Isaacs con una sonrisa. ¿Puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted? ¿Les gustaría venir a tomar una copa? Es un champán blanc de Blancs de 1907. Bastante exquisito. Isaacs. Gruñó Alice. Entrega el antídoto del virus T. Pero Isaac solo esbozó una sonrisa tranquila y segura de sí mismo, con total control. Alice, sigues siendo tan ingenua. ¿De verdad crees que eres el único ser humano que se unió perfectamente al virus T? La expresión de Alice cambió. Usted. Continuará. Capítulo 24. Frente a Alice, el Dr. Isaacs desbordaba una confianza absoluta. Aunque ambos eran mutantes, su fuerza era indiscutiblemente superior. Alice, el suero que buscas está justo aquí en mi mano. Pero la cuestión es, ¿cómo planeas exactamente quitármelo? Mientras hablaba, Isaac sacó un pequeño frasco de vidrio azul del bolsillo de su abrigo y comenzó a jugar con él. Era el antídoto del virus T. El hombre sonrió mientras miraba a Alice, sin la menor preocupación de que ella pudiera atacar de repente. Justo cuando el gran jefe Isaac se deleitaba en su arrogancia, Vincent, que había estado de pie en silencio junto a Alice, de repente se movió. La quietud se transformó en una tormenta violenta. Un trueno pareció partir la habitación. ¡Bum! Un fuerte crujido brotó del suelo bajo Vincent mientras los azulejos de mármol se hacían añicos bajo sus pies. Y todo su cuerpo se lanzó hacia adelante como una flecha disparada desde un arco, precipitándose hacia Isaacs como un trueno rodante. Rápido. Demasiado rápido. Vincent había desatado toda su fuerza sin ninguna contención. Bajo este ataque repentino, incluso Isaacs, sentado tranquilamente en el sofá, no tuvo tiempo de esquivar a pesar de sus reflejos mejorados. Sin decir una palabra, Vincent lanzó un tajo con su hoja. Un golpe mortal con intención letal. En un momento desesperado, Isaacs reaccionó instintivamente, lanzándose hacia atrás en un intento de evitar un golpe fatal. A su favor, logró evadir el tajo por poco. Pero no salió ileso. Corte. La increíble fuerza de Vincent se abrió paso incluso a través del cuerpo reforzado de Isaacs. Aunque Isaacs logró esquivar, uno de sus brazos quedó tirado en el suelo. Y resultó ser el mismo brazo que había estado sosteniendo el suero. Vincent ni siquiera miró a Isaacs mientras arrebataba el vial del aire y se lo guardaba en el bolsillo. Wesker, de pie detrás de Isaacs, se lanzó hacia adelante como una sombra para interceptar. Se movió con una velocidad inquietante, como un fantasma, casi demasiado rápido para que el ojo lo siguiera. Pero no lo suficientemente rápido para Vincent. Fuera de mi camino. Con un gruñido bajo, Vincent lanzó un solo puñetazo, estrellándose directamente contra el Wesker que se acercaba. ¡Bum! Un fuerte golpe resonó por la habitación. Wesker salió volando hacia atrás como una bala de cañón y se estrelló contra la pared, dejando una profunda abolladura en el concreto. El giro repentino de los acontecimientos dejó a Alice y Carlos completamente atónitos. Para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya todo había terminado. Isaac se aferraba a un hombro seccionado. Wesker había quedado inconsciente. Y el suero ya estaba en manos de Vincent. Alice y Carlos se miraron con incredulidad. Ese repentino estallido de poder de Vincent fue como presenciar a una bestia feroz despertar de la hibernación. Salvaje. Eficiente. Aterrador. Su sentido del tiempo era impecable. La emboscada había sido ejecutada con perfecta precisión. Por supuesto, para Isaacs, el comportamiento de Vincent era completamente incomprensible. ¿Este mocoso acaba de atacar sin previo aviso? ¿No se suponía que debía haber un poco de discusión verbal primero? ¿Una ronda de discursos de villano arrogante? Tú. Isaac se aferró al muñón de su brazo, temblando con una mezcla de sorpresa y furia mientras miraba a Vincent, sin palabras. Vincent, ahora sosteniendo el suero, finalmente se sintió a gusto. Con este vial en la mano, su misión estaba completada al 99%. Todo lo que quedaba era un último paso. Liberar el suero al aire libre y eliminar el virus T del mundo. Pero no aquí en la colmena. La colmena estaba demasiado sellada, enterrada bajo tierra. El suero no circularía correctamente desde el interior. Se guardó el vial en el bolsillo interior y miró a Isaacs, que aún estaba hirviendo de incredulidad. Déjame darte un consejo. Los villanos mueren por hablar demasiado. Dicho esto, Vincent no se molestó en rematar a Isaacs. Simplemente se dio la vuelta para marcharse. Porque vio a Isaacs buscando un arma.
Y con el nivel de fuerza de Isaacs, un arma de fuego aún podría representar una amenaza. Vincent no tenía ningún interés en arriesgarlo todo ahora que el objetivo estaba casi completo. No valía la pena. Alice, te dejo el resto a ti. Necesito salir y liberar el suero. Voy a salvar el mundo. Con esas palabras, Vincent se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás a una Alice y un Carlos completamente desconcertados. No había otra manera de describirlo. Vincent era descaradamente desvergonzado. Huyó y le dejó el problema a Alice. Especialmente considerando que Isaacs todavía tenía mucha fuerza para luchar, y Wesker podría levantarse en cualquier momento. Dejar a Alice atrás así. Eso era pura traición. Por supuesto, Vincent no estaba demasiado preocupado. Después de todo, Alice era la protagonista principal de este mundo. Con el poder de la armadura de trama de protagonista, ella se las arreglaría. Al ver a Vincent desaparecer, Isaacs rugió de rabia. Deténganlo. Wesker, al escuchar la orden, entró en acción de inmediato. Alice, naturalmente, no se iba a quedar de brazos cruzados y observar. Se movió para bloquear a Wesker. El enfrentamiento local entre las potencias nativas había comenzado oficialmente. Capítulo 25. Mientras Vincent Fox se alejaba de la colmena, los sonidos de disparos y combate resonaban a sus espaldas. No miró hacia atrás. Para él, nada de eso importaba ahora. Su único objetivo en la zona Biohazard había sido completar la tarea 3. Todo lo demás era irrelevante. Incluso si Alice perecía, no cambiaría nada. Una vez que su corte saliera de la zona, toda el área se restablecería a su estado original, tal como ocurría con cada zona prohibida. En la zona de One Punch Man, Saitama permanece en la clase C para siempre, nunca asciende a la clase B. Al salir al aire libre, Vincent divisó los dos autobuses maltratados que se alejaban a toda velocidad. Habían sido conducidos por conductores aterrorizados que huían de una horda de zombies que se acercaba. Varios de los no muertos, atraídos por los seres vivos, se tambaleaban ahora hacia él. Vincent no dudó. Estrelló el vial de vidrio que contenía el suero del virus T contra el asfalto agrietado. Con un único y estruendoso crack, el vial se hizo añicos y su precioso contenido se vaporizó con la brisa. En cuestión de segundos, el suero se extendió por la calle. Los zombies más cercanos convulsionaron y se desplomaron como autómatas defectuosos. Sin el virus T que los mantenía, murieron al instante. La niebla se extendió rápidamente. La manada voraz que perseguía a los autobuses cayó en oleadas, uno tras otro, se desplomaron como si fueran acosados por un segador invisible hasta que el camino quedó cubierto de cadáveres. Dentro de uno de los autobuses en fuga, los supervivientes observaban en un silencio atónito. Justo en ese momento, una voz tranquila y mecánica sonó en la mente de Vincent. Felicidades. Ha completado la tarea 3, salvado este mundo. Saldrá de esta dimensión en 10 segundos. Vincent se quedó inmóvil. Había asumido que la misión solo terminaría una vez que cada alma infectada en la Tierra sucumbiera. En cambio, la liberación del suero fue suficiente. Una sonrisa curvó sus labios. Menos tiempo perdido, más eficiencia. Después de todo, si hubiera tenido que esperar la difusión global, el límite de un mes podría haber resultado insuficiente. Ahora el suero flotaba libre, ningún virus podía escapar a su alcance. 10-9-8-3-2-1. En un destello de luz blanca, Vincent desapareció. Los supervivientes vieron el camino vacío donde había estado y cayeron de rodillas, llorando e inclinándose como si una deidad hubiera descendido para salvarlos. En la salida de la zona prohibida en la superficie, un grupo de instructores conversaba en el pabellón de descanso. Un repentino timbre sonó. Ha pasado una hora. Nuestros estudiantes deben estar saliendo, dijo uno. Se alinearon con expectación. El tiempo dentro de una zona prohibida nunca coincide con el flujo terrestre. No importa cuánto tiempo se permanezca, solo transcurre una hora afuera. Así, aunque Vincent había tardado apenas unos minutos en completar la tarea más ardua, regresó en sincronía con aquellos que habían soportado 30 días de entrenamiento. Momentos después, los supervivientes emergieron uno a uno del portal giratorio. El primero en aparecer bañó el borde de la salida con una luz verde. Un aplauso se elevó. Sí, nuestro estudiante obtuvo verde. Excelente. Capítulo 26. En la zona Biohazard, las evaluaciones no se anunciaban verbalmente. Tu desempeño se manifestaba como un brillo de color al salir. De peor a mejor, gris, amarillo, verde, púrpura, rojo. Un brillo verde indicaba una calificación intermedia. No era de extrañar que la señorita Ayes rompiera a reír al verlo. Maestro. Exclamó un estudiante, corriendo hacia adelante con los ojos brillantes.
Acababa de sobrevivir a un mes de horrores, defendiéndose de criaturas mutadas y buscando a duras penas comida y agua en aquella pesadilla postapocalíptica. Buen trabajo, dijo la señorita Ayes, tranquilizándolo. Sé que tienes mucho que contar. No te emociones demasiado. Una vez que todos hayan salido, regresaremos y hablaremos. Pero tan pronto como el estudiante escuchó todos, las lágrimas brotaron de sus ojos. Maestro, nuestro grupo se topó con una bandada de cuervos infectados. Muchos de nosotros perecimos. La sonrisa de la señorita Ayes se congeló. Ella conocía demasiado bien el terror de los enjambres de cuervos mutados. Su rostro palideció, pero se obligó a mantener la compostura. Ve a descansar detrás de mí. Esperaremos a los demás. Los instructores cercanos la observaban con miradas de compasión. El siguiente estudiante que emergió fue una chica, sucia y conmocionada. Un brillo gris la rodeaba al atravesar el portal. Uno de los maestros reconoció su uniforme e hizo una mueca. El gris significaba desastre, un fracaso sin recompensa. Simplemente dijo, venga por aquí. Hablaremos cuando el resto haya salido. Ella bajó la cabeza. Nadie la culpó. Había pasado casi todo el mes acurrucada en un sótano después de un ataque de zombies, aterrada de aventurarse. Su calificación no podía ser sino desastrosa. Uno a uno, los estudiantes fueron saliendo a cuentagotas. Algunos irradiaban un brillo púrpura o rojo, otros eran tenues con tonos amarillos o grises. La zona actuaba como un espejo revelador. La conducta en el aula no significaba nada allí. En aquel crisol de vida o muerte, solo los más valientes prosperaban. Momentos después, una hermosa chica apareció en el resplandor del portal, y la luz era de un rojo brillante. ¿Una calificación roja? Excepcional. Susurraron los instructores. ¿De quién es esa estudiante? Preguntó otro. Por el uniforme Autumn Summer de la Academia Warsaint, reconoció alguien, asintiendo hacia el instructor táctico Terry Ian. Terry Ian se quedó boquiabierto. Un brillo rojo dentro de la zona biohazard era casi inaudito. La Academia Warsaint podía contar con los dedos de una mano a sus exalumnos con calificación roja. Ahora Autumn Summer se unía a sus filas. Esto llenaría de alegría a su director en casa. Señor Ian, vaya a recibir a su alumna. Instó un maestro. Terry Ian se apresuró, radiante. Mientras tanto, al otro lado, el instructor de la Academia Dios de la Guerra, Charles Joe, observaba con una expresión sombría. Mientras Ian felicitaba a Autumn Summer, llamándola el orgullo de la Academia Warsaint, ella permaneció exteriormente tranquila, su mirada recorriendo la multitud hasta no encontrar ningún rostro conocido. Finalmente, preguntó en voz baja. Maestro, ¿ha regresado ya Vincent Fox? Capítulo 27. Vincent Fox. Esta vez, Terry Ian había dirigido 3 clases, más de 170 estudiantes en total, y ni siquiera él pudo ubicar de inmediato a Vincent entre la multitud. Tras un momento de reflexión, una tenue imagen resurgió. No creo que haya salido todavía, dijo Terry. Al escuchar esto, la expresión de Autumn Summer decayó. Aunque sabía que nadie escapaba de un Licker, había conservado una pizca de esperanza, tal vez un milagro ocurriría. Ahora que su maestro confirmaba lo contrario, sus ojos revelaron un destello de tristeza. Gracias, maestro. Entiendo. Autumn Summer hizo una ligera reverencia y se dirigió hacia la zona de descanso. Apenas se había marchado cuando un murmullo recorrió el grupo. El portal de otro estudiante brillaba en un rojo intenso, una calificación excepcional. Era un miembro de la Academia Godslayer. Walter Wayne, siempre el hipócrita pulcro, sonrió de oreja a oreja mientras avanzaba, lanzando una mirada significativa a Terry Ian al pasar. Mientras tanto, Vincent se encontraba solo en una cámara dimensional de un blanco puro, recibiendo las recompensas finales del dominio. Felicidades. Ha completado la misión definitiva en solo 323 minutos, obteniendo la evaluación más alta. Se le han concedido 100 puntos de atributo libremente asignables. Ha adquirido el talento sobrenatural. Llama ardiente. A medida que los tintineos se desvanecían, Vincent fue bañado en un resplandor rojo. Cuando se disipó, sintió algo ardiendo ferozmente en su dantian. Al mismo tiempo, una memoria inundó su mente, una comprensión de la llama ardiente. Llama ardiente. Una forma de fuego mucho más caliente que la llama normal. Su poder aumenta con la energía espiritual del usuario. Cuanto más fuerte sea la mente, más devastadora será la llama. Sin poder contenerse más, Vincent levantó con avidez ambas manos y concentró su voluntad. Puff. Un fuego furioso brotó de sus palmas. Las manos de un hombre común, inexplicablemente envueltas en llamas, eran visualmente espectaculares.
Apretó el puño y lanzó un golpe. ¡Bum! Una explosión de fuego se disparó hacia adelante como un misil, detonando en el aire con un resplandor antes de desvanecerse. Los ojos de Vincent brillaron de emoción. Este movimiento realmente se siente como el puño de fuego ase de One Piece. Es más débil solo porque mi energía espiritual aún es baja. Si la aumento, mi potencial superará al de Ace e incluso al del almirante Akainu. No estaba fanfarroneando. Sus nuevas memorias explicaban que, con suficiente energía espiritual, los usuarios de llama ardiente podían transformarse elementalmente como Akainu, volviéndose inmunes a los ataques físicos y elevando la temperatura de su llama a niveles de núcleo solar. Entonces sería imparable aunque esto demandaba una energía espiritual enorme. Lástima que el físico Saitama aumente el espíritu lentamente. Solo se duplicó en 3 meses, ni de lejos como mis otras estadísticas. Una idea le asaltó. Pondría todos los 100 nuevos puntos en espíritu. Nombre: Vincent Fox. Raza: humano. Físico: 297. Espíritu: 126-226. Después de la asignación, fuerza: 301. Agilidad: 291. Limaje: físico Saitama, despertado. Talento sobrenatural: llama ardiente. Un verdadero monstruo en cuanto a estadísticas. Vincent volvió a probarlo, lanzando otro puñetazo de fuego. ¡Bum! El cielo distante estalló en llamas, bañando la zona en luz roja. La onda expansiva sacudió el aire como el impacto de una granada propulsada. Vincent se quedó boquiabierto. Añadir esos 100 puntos de espíritu había amplificado su poder mucho más allá de la primera prueba. Si se enfrentara a Autumn Summer y a los demás ahora, probablemente podría derrotarlos de un solo golpe. Se permitió una sonrisa de satisfacción. Un mundo completamente nuevo de posibilidades se había abierto. Capítulo 28. Vincent Fox no pudo evitar sonreír ante el inmenso poder de su nuevo talento de llama. Parece que en el futuro tendré que adentrarme en más zonas prohibidas, pensó. Todos esos puntos de atributo libres, directamente a espíritu. El espíritu era la única debilidad de su físico Saitama hasta que estas zonas surgieron para fortalecerlo. Una vez aceptadas todas sus recompensas, era hora de regresar al mundo real. A su izquierda, una salida dimensional resplandecía. Vincent se dirigió hacia ella. En la entrada de la zona 2, el profesor Walter Wayne de la Academia de Guerreros Divinos irradiaba satisfacción. Esta vez su escuela había producido 3 calificaciones rojas, las evaluaciones de la más alta calidad, y todos habían obtenido recompensas sustanciales. Su tasa de supervivencia general también era la mejor. De 144 estudiantes que entraron, 139 habían regresado. Una tasa de supervivencia del 97% en la zona 2 era casi inaudita. La zona 2 no era un parque temático. Para los recién llegados, era francamente peligrosa. En otras academias, una tasa de retorno del 80% se consideraba excelente. Algunas tuvieron resultados mucho peores. La Academia Blue Wing, por ejemplo, había enviado a 166 reclutas y solo 79 habían salido con vida. Tantas muertes a la vez habrían significado un castigo severo del Ministerio de Educación, y de hecho su instructor se había desmayado al enterarse. «Pobre Blue Wing», susurró un maestro. «No me digas. Su presidente podría renunciar por deshonra». «Es la Academia de Guerreros Divinos de nuevo», refunfuñó otro. «Ganan siempre. ¿Qué se puede hacer? Nuestro presidente tiene buenas conexiones, y solo admiten a lo mejor de lo mejor, héroes natos. Por supuesto, su tasa de supervivencia es altísima. Aún así, la verdadera sorpresa es la Academia Wild Science», añadió alguien. «Usualmente quedan en último lugar. Esta vez produjeron varios puntajes altos, incluso una semilla de los fuertes de grado rojo». Con la hora casi cumplida, los maestros guardaron silencio, mirando sus relojes. «¿Cuántos quedan, señor Lee?», preguntó uno. «Unos 20. Y todavía no hemos visto al hijo del alcalde». «¿El propio hijo del alcalde? Eso no pinta bien». Cerca de allí, Walter Wayne se tensó al escuchar mencionar a los Wild Science, especialmente que Autumn Summer había regresado con una calificación roja. Estaba claro que ella estaba destinada a grandes cosas. Una evaluación roja otorgaba 80 puntos de atributo libres. Si todos se invertían en fuerza, uno podría convertirse en una máquina bruta de la noche a la mañana. Con tal poder, la siguiente zona prohibida sería pan comido, desbloqueando una espiral ascendente interminable. Por el contrario, una mala puntuación inicial te atrapaba en una espiral descendente, haciendo que cada zona posterior fuera más letal.
Cualquiera que obtuviera un rojo en la zona 2 era aclamado como una semilla de los fuertes. La mente de Walter corría. Podía sugerir discretamente a la administración de la academia que reclutaran a Autumn Summer. La casa de prodigios era común entre las escuelas prestigiosas. Si Terry Ian la perdía, su carrera podría nunca recuperarse. Mientras reflexionaba, Walter buscó en la zona de descanso y fácilmente localizó a Autumn Summer. Su belleza etérea siempre atraía la mirada. Sin embargo, su mirada permanecía fija en la entrada de la zona 2, perdida en sus pensamientos. Un grito repentino hendió el aire. Alguien está saliendo. ¿Qué es ese resplandor? ¿Dorado? ¿Dorado? ¿Qué nivel de evaluación es ese? Recuerdo que la calificación legendaria más alta es dorado. Capítulo 29. De repente, los maestros comenzaron a murmurar entre sí, con los rostros llenos de asombro. En la entrada de la Dimensión 2, apareció una figura solitaria, el último estudiante en emerger con vida. Vestido con el uniforme de la Academia Godslayer, era el centro de todas las miradas. El portal de entrada estalló en una deslumbrante luz dorada al salir. ¿Dorado? Jadeó un maestro. La leyenda dice que el oro es la calificación de misión más alta. Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Nadie había visto nunca una calificación de oro hasta ese día. Estaban presenciando la historia. Todos los ojos se fijaron en aquel último estudiante, Vincent Fox. No importaba lo que el futuro le deparara a Vincent, había establecido un nuevo récord ese día. Su nombre resonaría por el mundo. A partir de entonces, cualquiera que hablara de la calificación de misión más alta mencionaría primero su nombre. Uno a uno, los autobuses rodaron por la carretera de regreso a casa. Habían partido llenos, pero ahora muchos estaban casi vacíos. Dentro, reinaba el silencio, una tristeza tácita por los compañeros que habían perdido. Esta misión los había transformado a todos. Algunos habían decidido abandonar, temerosos de no sobrevivir a otra dimensión. Otros emergieron más decididos que nunca. En un autobús, Vincent se sentó solo en la última fila. Percibía las miradas furtivas de sus compañeros, pero no le importaba. Causar revuelo y atraer la atención era natural después de una hazaña como la suya. Con los ojos cerrados, parecía descansar, pero en realidad, estaba tramando cómo contar su historia. Una vez de vuelta en el campus, las preguntas lo asaltarían. ¿Cómo había logrado la primera calificación de oro de la historia? Sabía que admitir la verdad, que había completado la misión más difícil en poco más de 5 horas, solo invitaría a un sinfín de sospechas y problemas. Necesitaba una mentira. Estaba sopesando sus opciones cuando una voz clara y suave pronunció su nombre. Vincent abrió los ojos para ver a Autumn Summer de pie a su lado, con la mirada seria e inquebrantable. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó ella, asintiendo hacia el asiento vacío a su lado. Los compañeros que presenciaron la escena intercambiaron miradas de asombro. La venerada monitora de clase le pedía sentarse junto a Vincent Fox. No solo había obtenido la calificación de oro, sino que también se había ganado su favor. La envidia brilló en los ojos de muchos chicos. Pero los sentimientos de Autumn no tenían nada que ver con su calificación. Claro, dijo Vincent, haciendo un gesto. Captó la extraña mirada en sus ojos, pero decidió ignorarla. Por ahora, su único objetivo era hacerse más fuerte. En un mundo tan peligroso, no había tiempo para el romance, a menos que, quizás, alguien quisiera perseguirlo. Autumn se sentó en silencio, y Vincent tampoco dijo nada. Viajaron en una compañía silenciosa durante un largo momento, hasta que Autumn finalmente susurró. Vincent, gracias. Estaba a punto de despedirla con una respuesta perfunctoria, tenía mentiras que inventar, al fin y al cabo, cuando Autumn se sonrojó y añadió. No olvidaré lo que hiciste por mí. Dicho esto, se puso de pie y, con las mejillas aún rosadas, se apresuró a sentarse en un asiento delantero, dejando a Vincent parpadeando de sorpresa. Capítulo 30. Vincent Fox descubrió un pequeño trozo de papel metido en el asiento que Autumn Summer había dejado. Lo desdobló y sonrió. El número de teléfono de ella, garabateado con pulcritud en la página. Se lo guardó en el bolsillo, decidiendo que si alguna vez la llamaría dependería completamente de su estado de ánimo. Después de todo, con su constitución de grado Saitama, nunca sería el proyecto personal de nadie. Otras personas se afanarían por convertirse en su proyecto personal, en su lugar. Terry Ian se sentó en el asiento del pasajero delantero, echando una mirada a Vincent por el espejo retrovisor. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras los recuerdos de su propia juventud parpadeaban en su mente.
Se sacudió la nostalgia, concentrándose en el chico cuya actitud tranquila en clase había ocultado un talento que conmocionaría la Tierra. Si él no hubiera sacado personalmente a Vincent de la Dimensión 2, otros instructores habrían luchado con uñas y dientes para reclamarlo, destrozando la frágil dignidad de la Academia Godslayer al hacerlo. De vuelta en el campus, el bullicio era ensordecedor. 3 estudiantes con calificación roja ya daban a la Academia Godslayer motivos para alardear, pero ahora la calificación de oro de Vincent, un logro susurrado en leyenda, desató el frenesí en todos los administradores. La mirada de envidia atónita de Walter Wayne solo alimentó la satisfacción de Terry. Sintió una punzada de Schadenfreude, atenuada por la ansiedad. Una vez que la noticia se corriera, las escuelas rivales llenarían a Vincent de becas, contratos e incluso peticiones oficiales para robarlo. Terry era un mero instructor táctico. Solo el director podría resistir tal presión. A las 5 en punto, los autobuses se detuvieron. Terry bajó primero, llamando. Todos, por favor, quédense en el campus esta noche. Hemos organizado un banquete en la cafetería. Coman bien y luego vayan directamente a sus dormitorios. Sin esperar respuestas, corrió hacia el edificio de administración, con la intención de informar personalmente al director y entregar la lista de los perdidos dentro de la Dimensión 2. Dentro de la concurrida sala de conferencias, el director, el vicedirector, el decano de estudiantes y los miembros de la junta intercambiaron miradas emocionadas. Una sola calificación roja era excepcional. Una calificación dorada era sin precedentes. Para una escuela pequeña como la Academia Godslayer, producir 2 supervivientes de tal calibre tenía a la dirección vibrando positivamente. Cuando Terry entró, el director se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, imaginando ya campañas de reclutamiento, becas dotadas e incluso una placa conmemorativa en el vestíbulo. Su escuela, que partía con desventaja, se había convertido, en una sola tarde, en la comidilla de la nación. Y en el centro de todo ello se encontraba Vincent Fox, hacedor de historia, rompedor de récords y el estudiante que ahora todas las academias codiciarían. Capítulo 31. Ah, Terry está aquí. La voz del director dio la bienvenida al entrar Terry. Gracias por todo tu esmero, por favor, siéntate y tómate un té. Terry se dirigió con decisión hacia su asiento, pero no llegó a tomarlo. No hay tiempo para el té, señor. Debo informarles a todos de inmediato. El director levantó una ceja, ¿tan apremiante es la situación? Terry asintió con seriedad. Junto al portal de la Dimensión 2, si no hubiera actuado a tiempo, los instructores de otras academias se habrían abalanzado sobre Vincent para reclutarlo al instante. Vincent acaba de establecer un nuevo récord mundial, y si se lo llevan, la Academia Godslayer no solo perderá un alumno excepcional. Nuestra reputación sufrirá un golpe devastador. Los miembros de la junta intercambiaron miradas de preocupación. Desde la llamada de Terry, habían estado inmersos en esta reunión de emergencia, maquinando cada estrategia posible para asegurar que Vincent permaneciera con ellos. Eran perfectamente conscientes de la desvergüenza que podían mostrar los instructores rivales. El presidente de la escuela, el señor Lee, intervino con escepticismo. Está bien, pero dejando a un lado los récords. El lazo de Vincent con un héroe de rango C no es precisamente un indicio de potencial ilimitado. ¿De verdad vale la pena todo este empeño? Los ojos de Terry brillaron con intensidad. Presidente Lee, la afinidad con un héroe es solo un punto de partida. No es lo que define el verdadero talento de una persona. Y cuando aquella estudiante con calificación roja quedó atrapada por un líker, Vincent arriesgó su propia vida para rescatarla y luego logró escapar él mismo. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Los líkers eran conocidos por ser depredadores de piel gruesa, feroces y con una velocidad asombrosa. Salvar a alguien de uno de ellos y luego escapar, solo eso resultaba casi inverosímil. Así que Vincent no solo sobrevivió, sino que superó a un líker. Preguntó otro director, con la voz teñida de asombro. Exacto, confirmó Terry. Para obtener todos los pormenores, hablen con la monitora de la clase 3, la misma estudiante que consiguió esa calificación roja. Asentimientos de admiración recorrieron la estancia. El señor Son, el funcionario retirado del Ministerio de Educación que formaba parte de la junta, se inclinó hacia adelante. Un estudiante así merece más que simples elogios. Permítanme usar mis contactos para interceptar cualquier intento oficial de reclutamiento. El director sonrió con amplitud. Gracias, anciano Son. Esa misma tarde, después de la cena, Terry acompañó a Vincent hasta el despacho del director.
Este último lo atendió con la solicitud de un abuelo orgulloso, ofreciéndole té y refrigerios. Luego, anunció: con efecto inmediato, todas tus matrículas y cuotas quedan exentas. Además, recibirás una beca anual de $200.000. Deseamos que te concentres por completo en desarrollar tus habilidades y que mantengas el orgullo de la Academia Godslayer. Vincent le agradeció con una media sonrisa. Sabía perfectamente el motivo de tanto afán. Le dio al director un gesto de asentimiento tranquilizador, pero dejó una puerta abierta. Si la Academia Godslayer alguna vez lo defraudaba, se marcharía sin dudarlo. Capítulo 32. Al salir de la oficina del director, Terry Ian acompañó a Vincent Fox de regreso hacia los dormitorios. Claro, no se trataba realmente de una escolta. Vincent era más que capaz de encontrar su propio camino. Era bien sabido que Ian tenía algo en mente. Como era de esperar, poco después de pasar el edificio de la facultad, Ian rompió el silencio. Vincent, ¿podrías decirme cuántos puntos de atributo sin asignar obtuviste como recompensa en la zona 2? 100, respondió Vincent. Ah, asintió Ian pensativamente. ¿100, dices? Una calificación púrpura con C de 60 puntos, la roja otorga 80, dudó un instante, luego inquirió. ¿Dónde los asignaste? Todos a voluntad, contestó Vincent con sinceridad. Voluntad. El ceño de Ian se frunció con asombro. ¿Por qué voluntad? No digo que no sea importante, pero para los estudiantes de primer año que apenas comienzan, realmente se necesita fuerza, o incluso agilidad o constitución. Profesor, elegí voluntad porque, Vincent hizo una pausa, y luego alzó la mano. En el instante siguiente, una ráfaga de fuego brotó de su palma con un silbido agudo. Ian casi da un brinco del susto. El talento de llama. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y se encendieron de emoción. En este mundo de poderes extraordinarios, un talento sobrenatural ya era bastante infrecuente, pero un talento ofensivo como el de llama era particularmente valorado. ¿Tú completaste la tercera tarea, la más difícil? Soltó Ian, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo la tercera tarea en la zona 2 prometía una recompensa de talento. Si Vincent la había terminado de verdad, eso lo explicaría todo, aunque pareciera casi imposible. Claro que no. Vincent se apresuró a negar con la cabeza. Elegí la primera tarea. Obtuve el talento de llama solo porque conseguí la calificación más alta en la tarea. La propia zona me indicó que las mejores calificaciones conllevan una pequeña posibilidad de una recompensa adicional. Simplemente tuve suerte, añadió con una sonrisa modesta. Vincent sabía bien que no debía admitir haber afrontado el desafío más arduo. Una confesión así atraería una atención no deseada. En este mundo, alguien con habilidades de lectura mental podría obligarle a decir la verdad revelando no solo su físico Saitama, sino también la posibilidad de que fuera un viajero en el tiempo de otro mundo. Entiendo, Ian le creyó. Racionalmente, no tenía sentido que un estudiante de primer año conquistara el desafío definitivo, pero haber obtenido la calificación más alta sí explicaba el talento adicional. Aún así, dijo Ian con genuina admiración, eres impresionante. La llama es un poder con el que todos sueñan. Solo llama común, minimizó Vincent, pero la zona me indicó que su fuerza está ligada a mi voluntad. Por eso concentré todos los 100 puntos en voluntad. Omitió que esta llama era en realidad el mucho más potente talento de llama ardiente. Prefería que todos asumieran que su poder de fuego provenía de este talento, manteniendo a salvo su secreto Saitama. Tomaste la decisión correcta, murmuró Ian, con la mirada perdida mientras observaba a Vincent. Un talento sobrenatural obtenido con tanta facilidad. Se sacudió. Todavía no puedo creer que la máxima calificación conlleve una recompensa extra, murmuró. Vincent levantó una mano para disipar cualquier duda. La zona sí advirtió. Las recompensas adicionales son muy raras. Simplemente tuve suerte. Ya estaba preparando su explicación para futuros ganadores que quizás no obtuvieran un talento, para que nadie lo acusara de mentir. Dado que posees la llama, de ahora en adelante, cualquier nuevo punto que obtengas, deberías invertirlo primero en voluntad. Y. La voz de Ian tembló de emoción mientras miraba a Vincent a los ojos, con la llama, tu potencial rivaliza con el de aquellos con talentos de héroe de rango S. Vincent, quiero que te mantengas a salvo. Tu vida es más importante que cualquier otra cosa. Date tiempo para crecer. Creo que te convertirás en una verdadera potencia. Espero con ansias ese día. Vincent asintió solemnemente. Lo comprendía bien. La verdadera fuerza no residía solo en el talento puro, sino en sobrevivir, aprender y crecer. Morir a mitad de camino era convertirse en una tragedia, no en un héroe.
Capítulo 33. Al desvelar su talento de llama, Vincent Fox perseguía dos objetivos. Primero, encajaba a la perfección con el papel que deseaba interpretar. En este mundo, los talentos sobrenaturales de largo alcance reciben el apodo de magos o lanzadores de hechizos. Si Vincent se presentaba como un mago, podría mantenerse a distancia en las peleas grupales y lanzar bolas de fuego, camuflando así su verdadera fuerza. Cualquier necio que intentara acercársele rápidamente descubriría que su físico Saitama guardaba muchos más trucos bajo la manga. Segundo, lograba que la escuela lo tomara aún más en serio. Basta con mirar la expresión del entrenador Terry Ian en ese momento. Por cierto, dijo Ian de repente, un equipo de evaluación vendrá mañana. Asegúrate de mostrar lo que eres capaz de hacer. ¿Quiénes son?, preguntó Vincent. Un equipo enviado para evaluar a todos los estudiantes de primer año que sobrevivieron a la zona 2, explicó Ian. Miden cuánto poder has adquirido, y luego emiten una clasificación oficial. Cuanto más alta sea tu calificación, más beneficios obtendrás. Vincent se animó. ¿Qué clase de ventajas? Ian sonrió. Normalmente una asignación monetaria cada mes. Pero para un talento prometedor como el tuyo, existen privilegios especiales, como una exención de inmunidad por única vez. Exención de inmunidad. Ian asintió. Si alguna vez quebrantas la ley, a menos que se trate de un asesinato deliberado o de causar un desorden público masivo, puedes invocar esto una vez para evitar ser procesado penalmente. Incluso puedes usarlo para limpiar la única ofensa de otra persona. Vincent quedó atónito. Inmunidad criminal a voluntad. Incluso por una sola vez, aquello era escandaloso. Supuso que la opinión pública debía de detestar la idea, pero la nación necesitaba héroes poderosos, así que habían hecho grandes esfuerzos para ganarse su favor. Entonces no existe tal cosa como un almuerzo gratis, insistió Vincent. Si hago valer un privilegio así, el Estado esperará algo a cambio, ¿no es así? Correcto, dijo Ian con una sonrisa irónica. Después de usarlo, serás reclutado en una división gubernamental especial. No hay problema en tiempos de paz, pero cuando el país enfrente una crisis, deberás responder al llamado, o el escuadrón de ejecución, compuesto por héroes de élite, irá tras de ti. Vincent asintió, sin sorpresa. Aquel quid pro quo tenía sentido. Habían llegado a la entrada del dormitorio. Sube ya, dijo Ian, descansa un poco. Yo regresaré. Gracias por la explicación, entrenador, dijo Vincent, y luego se deslizó hacia adentro. Ian observó hasta que la figura de Vincent se desvaneció, luego se dio la vuelta y se apresuró de regreso a la oficina del director para compartir la noticia del talento de llama de Vincent. Como era de esperar, el director se emocionó aún más y se mostró aún más resuelto a mantener a Vincent en la Academia Godslayer. De vuelta en su habitación, sus compañeros de cuarto lo rodearon, ansiosos por ganarse su favor para futuras ayudas. Logró dar algunas respuestas corteses antes de refugiarse en la privacidad de su cama, preguntándose todavía si podría convencer a Ian para conseguir una habitación individual. El pobre aspirante a mago aún no había llamado a la chica que esperaba su número hasta bien pasada la medianoche. A la mañana siguiente, a las 9, todos los estudiantes de primer año se reunieron de nuevo en el campo deportivo para repasar su expedición a la zona 2. El director elogió a Vincent Fox y a Autumn Summer, y luego se dio la palabra al equipo de evaluación que esperaba. Capítulo 34. En el campo de atletismo de la escuela, los estudiantes de primer año de 3 clases se alinearon pulcramente en 3 filas, aguardando sus pruebas de fuerza. Una profesora subió a la plataforma, sosteniendo una lista. Atención. Cuando diga su nombre, acérquense rápidamente para su prueba. ¿Entendido? ¿Sí? Respondieron los alumnos al unísono, sus voces resonando por todo el campo. Los corazones latían con fuerza. Aquellos que habían sobresalido en la zona prohibida rebosaban confianza, mientras que los desafortunados que habían tenido un desempeño deficiente se veían inquietos. Poco después, las pruebas dieron inicio. Ethan Lee. Un joven corpulento se adelantó con presteza y subió los escalones del estrado. El evaluador le preguntó: Ethan, ¿dónde distribuiste los puntos de atributo que obtuviste en la zona? Todos a fuerza. Respondió Ethan. El evaluador lo guió hacia la máquina de golpe de fuerza. De acuerdo, da todo de ti. El puño de Ethan impactó contra el sensor. ¡Pum! La lectura digital parpadeó con rapidez, luego se detuvo en 359. Jadeos brotaron de la multitud. ¿359? ¿Comió dinamita o qué? Es una locura, eso es el triple de la fuerza de un humano normal.
En este mundo, la máquina de puñetazos mide la fuerza bruta. Un golpe a máxima potencia de una persona promedio registra alrededor de 100, y un luchador fuerte podría alcanzar los 200. Los 359 de Ethan lo posicionan entre las verdaderas potencias. Ese es el milagro de la zona prohibida. Un chico común forjado en un guerrero en cuestión de horas. Vincent Fox observaba, intrigado. Me pregunto cuál sería mi puntuación de golpe, podría destrozar la máquina. El evaluador selló el expediente de Ethan con un rango E, el nivel más bajo de fuerza mejorada. Una voz anunció. Lleva este informe al ayuntamiento para reclamar tu medalla de rango E. Recibirás un estipendio mensual de 500 créditos. Ethan sonrió ampliamente y bajó del estrado. 500 créditos no es mucho, pero la medalla es una insignia de honor. Donde quiera que vaya, la gente lo respetará. A continuación, Sophia Lewis. Una pausa mientras el evaluador leía su puntuación. 226, sin rango. La cabeza de Sofía se inclinó mientras regresaba a la fila. Grace Wayne, 255, sin rango. Lucas Sundy, 403, calificación integral. Rango E. Emma Lee, 337 y un sprint de 100 metros en 8 segundos. Rango E. Mason Lewis, 391. Rango E. Uno tras otro, todos los estudiantes de primer año de la Academia Wayne resultaron ser de rango E. Ninguno se había atrevido a invertir puntos en agilidad o constitución, por lo que se apoyaron en fuerza. En contraste, en la Academia Godslayer, cada estudiante poseía un talento heroico, lo que les ofrecía mucha más libertad de elección. Mientras Vincent observaba, los profesores cercanos negaban con la cabeza con desilusión. Esta clase es terrible. Hemos evaluado a docenas y aún no hay ni un solo rango de sí, es una lástima. Cada corte parece más débil que la anterior. Mientras tanto, los alumnos de cursos superiores observaban desde los alféizares de las ventanas, riéndose disimuladamente. ¿Todos son de rango E? ¿Cómo sobrevivieron a la zona? Si yo entrara allí ahora mismo, acabaría con cada monstruo. Lástima que solo se tenga una oportunidad. No presumas. Fuiste tú quien se orinó encima con el primer zombie. ¿Recuerdas? Te salvé el pellejo. Uf, deja de mencionarlo. Pero en serio, esta promoción es pésima. Escuché que hay uno que sobresalió. No estoy seguro de quién es. Solo espera y verás. Las noticias sobre Vincent Fox y Autumn Summer no se habían extendido más allá de unos pocos iniciados, por lo que la mayor parte de la escuela aún no lo sabía. La siguiente es Autumn Summer. Tan pronto como su nombre resonó, las cabezas se giraron con atención. Autumn Summer avanzó, su reputación ya era legendaria. Capítulo 35. Vaya, es preciosa y qué figura. Esa cara por sí sola podría situarse entre las 3 mejores de toda la escuela. No esperaba una belleza tan impactante entre los de primer año. Yo la reclamo, nadie más puede ir tras ella. Ja. ¿Crees que la has reclamado? Competencia justa, ¿entiendes? Los alumnos de cursos superiores estallaron en susurros y silbidos mientras Autumn Summer subía al escenario. Su entusiasmo no tenía relación alguna con el respeto por su habilidad, sino solo admiración por su belleza. La verdadera pregunta en la mente de todos, sin embargo, era, ¿cómo resultaría su prueba de poder? Todos sabían que Autumn había obtenido una evaluación de tarea de rango rojo en la zona prohibida, uno de los mejores resultados posibles. Ahora esperaban ver cómo se traduciría eso en las clasificaciones oficiales de fuerza. Un evaluador se le acercó con un portapapeles. Bienvenida. Dime cómo distribuiste tus puntos de atributo de la zona. Autumn respondió con claridad. La mitad a fuerza, y el resto dividido equitativamente entre mental y agilidad. Sus elecciones reflejaban su constitución de arquera. Alta mentalidad para agudizar el enfoque y los sentidos, buena fuerza para tensar el arco, y agilidad decente para la movilidad y la supervivencia. El evaluador levantó una ceja. ¿Tienes algún talento o habilidad especial? Autumn negó con la cabeza. No logré vincularme con ninguna cuota de héroe, ningún don sobrenatural, pero he estado practicando tiro con arco desde la escuela primaria. Mi arquería ya es de rango A. La sala zumbó. Un arquero de rango A es un verdadero maestro. De acuerdo, dijo el evaluador, señalando la máquina de golpe. Vamos a comprobar tu fuerza. Autumn se acercó, apretó el puño y golpeó el sensor. La pantalla cambió a 522. Jadeos y silbidos llenaron el campo. Dado que solo la mitad de sus puntos fueron a fuerza, su poder bruto era asombroso. No es de extrañar que hubiera impresionado a todos. El evaluador consultó su tabla. Dime, ¿qué evaluación de tarea obtuviste en la zona?
Rojo, confirmó Autumn. Los ojos del evaluador se abrieron. Rápidamente pasó a probar su velocidad de carrera, luego incluso colocó blancos y le hizo disparar flechas a través de placas de acero, cada tiro partiendo el centro de la diana. Cuando terminó, Autumn Summer recibió una calificación general de fuerza D, justo por debajo del rango C en su sistema de clasificación, E, D, C, B, A, S. D es excepcional, especialmente para un estudiante de primer año sin un don innato. Un silencio se apoderó de la multitud. Incluso los alumnos de cursos superiores más valientes estaban asombrados. ¿D? ¿Estás bromeando? No hay error. Acababa de golpear 522 y luego atravesó flechas limpiamente por ese blanco de acero. No es solo una belleza, también es una bestia. Alcanzar D en tu primera incursión, eso es casi inaudito aquí. Apuesto a que su evaluación de la zona fue fuera de serie. Sabía que la chica que me gustaba sería algo especial. Oye, Chen, dijiste que corría el rumor de algún novato rudo. Debe ser ella, ¿verdad? Eso parece, aunque al principio escuché que era un chico. Entre sus parloteos, las pruebas continuaron, con más resultados de rango E y algunos estudiantes de primer año sin clasificar presentándose. Después de una docena de nombres más, la voz del anunciador resonó. El siguiente es Vincent Fox. Capítulo 36. En el instante en que su nombre fue pronunciado, Vincent Fox avanzó hacia el escenario con pasos pausados. Podía sentirlo. Innumerables pares de ojos se habían fijado en él. Pero a Vincent no le importaba en absoluto. ¿Y qué si lo observaban fijamente? No era como si fuera a perder un trozo de piel por ello. Al llegar a la plataforma, el evaluador inquirió. ¿En qué atributo invertiste las recompensas que obtuviste en la zona prohibida? Todo en espíritu, respondió Vincent con serenidad. El evaluador parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Todo al espíritu? Por lo general, eso solo significaba una cosa. Has despertado un talento sobrenatural, ¿verdad? Preguntó el evaluador, con creciente interés. Vincent asintió. Así es. ¿Ah? ¿Qué tipo de talento? ¿Podrías demostrármelo? Inquirió el evaluador, su curiosidad disparada. Claro que sí. Tan pronto como estas palabras salieron de sus labios, Vincent alzó su mano derecha y activó su voluntad. ¡Fwosh! Una esfera de fuego intenso se encendió en la palma de su mano. El evaluador se encogió de forma instintiva. Y luego se quedó paralizado por el asombro. No era el único. Cada persona presente, incluyendo a los estudiantes de cursos superiores que observaban con indiferencia desde las ventanas del edificio académico cercano, estaba aturdida. El campo entero quedó en un silencio sepulcral, donde ni el canto de un pájaro ni el susurro del viento se atrevían a romperlo. Todos estaban completamente consternados. No es que los talentos sobrenaturales fueran desconocidos, pero alguien que poseyera uno no debería aparecer en una academia sin renombre como esta. Si esto hubiera ocurrido en Godslayer, nadie se habría asombrado tanto. Él posee un talento de llama. Espera, no me digas que completó la tarea 3. La misión más ardua. Jadeos resonaron por todo el alumnado. Incluso los veteranos de cursos superiores estaban conmocionados. Muchos de ellos habían desafiado innumerables viajes a las zonas prohibidas sin haber adquirido nunca una habilidad sobrenatural. El campo se sumió en el caos, las voces se alzaron entre la incredulidad y el asombro. Silencio todos. En ese momento crucial, el decano subió a la plataforma, micrófono en mano, y se dirigió a la multitud. Vincent Fox no eligió la tarea 3, la más difícil. Como la mayoría de ustedes, completó la tarea 1. Sin embargo, Vincent nos ha demostrado algo extraordinario. Cuando uno recibe la máxima evaluación en una misión, existe una pequeña probabilidad de desbloquear un talento sobrenatural. Así que les insto a todos. Entrenen con ahínco y esfuércense por seguir los pasos de Vincent Fox. Murmullos de asombro recorrieron la multitud. ¿Un talento adicional por una calificación de primer nivel? ¿Podría ser cierto? No había forma de verificarlo. Después de todo, solo una persona había obtenido la calificación más alta en la misión. Naturalmente, lo que él dijera, se convertía en la verdad. Aún así, el discurso del decano reavivó la esperanza en muchos corazones. Si un estudiante común podía lograr esto, quizás ellos también. Tal vez no estaban condenados a ser siempre más débiles que aquellos nacidos con el don de un héroe. Una chispa se encendió en sus miradas. Debajo del escenario, Autumn Summer observaba a Vincent con una sorpresa que, poco a poco, se transformó en una sonrisa radiante. Estaba sinceramente feliz por él. Señor, ¿podemos continuar con la prueba ahora? Preguntó Vincent con un tono despreocupado desde el escenario. Ah. ¿Sí?
Claro que sí. El evaluador volvió a concentrarse de golpe. Ya que has despertado un talento sobrenatural, probaremos directamente su capacidad destructiva. Tomó un maniquí de prueba con forma humana y lo colocó. Golpéalo con toda tu fuerza. Vincent asintió. Se concentró y luego lanzó un puñetazo ardiente, su distintivo puño de fuego. ¡Bum! Una onda de fuego abrasador salió disparada de su mano como un misil, impactando directamente en el maniquí. Las llamas se expandieron hacia afuera en un brillante infierno. El maniquí quedó destrozado, hecho pedazos, sus restos aún humeantes y crepitantes en el suelo. La onda expansiva dejó aturdida a la multitud. Incluso el evaluador se quedó boquiabierto. El campo estalló en asombro. Instantes después, el evaluador echó un vistazo a la devastación y luego confirmó su veredicto. Poder destructivo de rango C. Miró a Vincent con incredulidad. Pensar que esto era después de una sola expedición a la zona 2. Habilidad de combate de rango C tan pronto. Incluso los estudiantes de primer año más selectos de Godslayer rara vez alcanzaban ese nivel tan pronto. Solo aquellos que habían logrado fusionarse con un talento de héroe de rango S podían igualarlo. Vincent Fox, esta es tu certificación oficial de poder. Preséntala en el ayuntamiento para recibir tu medalla de fuerza. Como poseedor de un talento sobrenatural de rango C, recibirás un estipendio mensual de 3000 créditos, además de otros beneficios, y el evaluador le entregó de repente una tarjeta, es mi contacto. Si alguna vez tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en comunicarte directamente conmigo. Sonrió, siendo cortés hasta el punto de la adulación. Era sincero. Cualquiera con dos dedos de frente podía ver que, si Vincent seguía por ese camino, estaba destinado a convertirse en una leyenda. Forjar lazos con él ahora podría reportar beneficios increíbles en el futuro. Vincent esbozó una leve sonrisa y asintió con gratitud. Gracias. Aceptó los documentos y la tarjeta. Había demasiadas personas observando. Rechazar la tarjeta de plano parecería arrogante. Y Vincent no era de los arrogantes. Capítulo 37. Ese es el tipo. Anoche escuché que obtuvo la calificación de misión más alta en la zona prohibida 2. Resulta que es cierto. Lo que más me sorprendió es que la calificación máxima puede incluso otorgar una recompensa de talento adicional. Sí, ni idea de cómo lo consiguió. ¿Son los chicos nuevos realmente tan temibles? ¿Directamente con un rango C? Mientras no ocurra nada inesperado, el futuro de ese chico es ilimitado, jefe, ¿deberíamos intentar traerlo al consejo estudiantil? Definitivamente. Un talento así merece una excepción. Y no olvides a esa chica con las habilidades de tiro con arco que son una locura. Ella también califica. Ja. Parece que alguien tiene más que reclutamiento en mente, ¿eh? Siempre me ves la jugada, jefe. Algunos estudiantes de cursos superiores se encontraban al borde del campo, observando con despreocupación a los novatos mientras cuchicheaban entre ellos. 3 días después. Durante ese lapso, Vincent Fox había lidiado con un acoso incesante. Casi a cada hora, recibía una nueva llamada telefónica, invitándole a trasladarse a alguna institución mejor. Vincent no tenía idea de cómo su número se había filtrado. Harto del incesante ir y venir de llamadas, finalmente decidió apagar su teléfono por completo. Hoy marcaba el inicio de un nuevo plan de estudios. A partir de ahora, los instructores empezarían a enseñar sobre la zona prohibida 3. Vincent, a decir verdad, lo esperaba con ansias. Había escuchado rumores desde hacía tiempo de que la zona 3 implicaba zombies, pero no estaba seguro de si serían los clásicos no muertos errantes o algo extraído de una obra de ficción particular. A las 9 de la mañana, todos los estudiantes se congregaron en el aula, a la espera de su lección. Como de costumbre, el profesor Charles Joe era su instructor. Dim lim lim. Sonó el timbre de la clase, y el profesor Joe entró cargando una gruesa pila de libros de texto. Monitora de la clase, por favor, distribúyelos, dijo. Autumn Summer se adelantó para repartir los libros uno por uno. Sin embargo, al llegar al pupitre de Vincent, su expresión cambió de manera notoria, incluso se tornó de enfado. Estaba claramente molesta con él. Después de todo, ella le había dado su número. Habían transcurrido 3 días, y él no había llamado ni enviado un solo mensaje. Por primera vez en su vida, la gran belleza Autumn Summer se sintió ignorada. Tud. Estrelló el libro con fuerza sobre el escritorio de Vincent, dirigiéndole una mirada fulminante antes de seguir por la fila. Vincent parpadeó con confusión, sin saber qué había hecho para ofenderla. Pero en cuanto tuvo el libro de texto en sus manos, rápidamente olvidó el incidente y lo abrió con avidez para empezar a leer. En la primera página había una ilustración.
Representaba a una criatura humanoide aterradora con un rostro azulado, colmillos feroces y un gruñido grotesco. La figura vestía el atuendo oficial de un oficial de la dinastía Qin, exhalando una aura inquietante y arcaica. Era un Jiangxi, un vampiro saltarín. Vincent entrecerró los ojos. Le resultaba extrañamente familiar. Una vez que todos los libros fueron distribuidos, el profesor Joe elevó la voz. Las mismas reglas de siempre. No pierdan ni dañen sus libros de texto. Una vez que completen la zona prohibida 3, serán recogidos y devueltos. ¿Entendido? Sí, señor. Corearon los estudiantes. Entonces, comencemos. El profesor Joe se aclaró la garganta y comenzó la conferencia. La zona prohibida 3 es un mundo de fantasmas y monstruos sobrenaturales. Se encontrarán con Jiangxi y espíritus vengativos. En comparación con los zombies de la zona 2, las criaturas en la zona 3 son mucho más peligrosas. Incluso más letales que los Lickers. Deben extremar las precauciones y siempre entrar en equipos. Ahora, repasemos las características de un Jiangxi. Abran sus libros de texto en la página 1. Los Jiangxi son criaturas míticas, arraigadas en el folclore antiguo. Se dice que son cadáveres reanimados, traídos a la vida por una acumulación de energía yin mortífera. No poseen humanidad, ni razón, y se alimentan exclusivamente de sangre. Todos los estudiantes escuchaban con suma atención. Algunos de los más tímidos ya se habían puesto pálidos de miedo. Incluso solo con la descripción, pudieron darse cuenta de que los Jiangxi eran mucho más aterradores que los zombies comunes. Vincent también prestaba mucha atención. Aunque ya tenía una idea de lo que le esperaba, la información adicional nunca estaba de más. Mejor prevenir que curar. El profesor Joe entró en gran detalle. Explicó con todo lujo de detalles los comportamientos y debilidades tanto de los Jiangxi como de los fantasmas femeninos. Antes de continuar, la zona prohibida 3 está ambientada en un mundo similar a nuestro principios del siglo XX, justo después de la caída de la dinastía feudal. El desarrollo industrial es primitivo y mínimo. La historia transcurre en un pueblo llamado Renjia. El clan Ren es la familia dominante allí, y el primer Jiangxi que se encuentra no es otro que su ancestro, el viejo maestro Ren. En ese instante, los ojos de Vincent se iluminaron. El pueblo de Renjia. El viejo maestro Ren. Esos dos nombres eran inconfundibles. Este era el mundo de la película Mr. Vampire. Capítulo 38. A estas alturas, Vincent Fox lo tenía claro. La zona prohibida número 3. Era el mundo de Mr. Vampire. No estaba sacando conclusiones apresuradas. En su vida anterior en la Tierra, Mr. Vampire era un clásico de culto, una película de zombies que marcó una época. Sus Jiangxi habían acechado sus sueños de infancia. Las imágenes estaban grabadas a fuego en su memoria. Renjia, el viejo maestro Ren, esos nombres eran imborrables. En el podio, la voz del profesor Charles Joe prosiguió. Hay dos misiones disponibles en la zona prohibida número 3. Una sencilla y otra difícil. La misión sencilla consiste en proteger el pueblo de Renjia durante un mes completo. Mientras las bajas civiles se mantengan por debajo del 30%, la tarea se considerará completada. La misión difícil es matar a los Jiangxi. Cuantos más maten, mayor será su calificación. Pero recomiendo que todos elijan la misión más sencilla. Los Jiangxi de la zona 3 son extremadamente poderosos. No son algo que puedan manejar fácilmente en su nivel actual, y mucho menos derrotar. La misión más segura no ofrece grandes recompensas, pero es mucho menos arriesgada. Alguien en la clase detectó una inconsistencia en esa afirmación y levantó rápidamente la mano. Profesor, si los Jiangxi son tan fuertes, ¿por qué esta zona está en tercer lugar? ¿No deberíamos ser enviados allí más tarde, cuando seamos más fuertes? El profesor Joe sonrió. Buena pregunta. Claro, el gobierno lo consideró. Pero aquí está la verdad. Lo que viene después de la zona 3 es aún más peligroso. Si no pueden sobrevivir a la zona 3, entonces las zonas posteriores les ofrecerán aún menos esperanza. El orden de las zonas prohibidas está meticulosamente planificado y exhaustivamente probado. Confíen en mí, nada es arbitrario. Y mientras estamos en este tema, necesito decir esto, muchos héroes valientes sacrificaron sus vidas para estudiar estas zonas. Gracias a sus esfuerzos, ahora poseemos este conocimiento, lo que les permite enfrentar estos mundos con una mejor preparación. Así que espero que todos ustedes entrenen duro, se hagan fuertes y un día sirvan bien a nuestra nación. El estudiante que había formulado la pregunta se sonrojó y se sentó, avergonzado. Ahora, continuemos. Tras entrar en la zona, aparecerán en algún lugar dentro del pueblo de Renjia.
Para ayudarles a integrarse, la escuela ha preparado atuendos de esa época histórica. Si se encuentran en grave peligro, pueden buscar ayuda en un lugar llamado el Yisuan. Pregunten por un sacerdote taoísta llamado Tío Nate. Todos, pasen a la página 3 de su libro de texto. Ese es su retrato. El tío Nate es un artista marcial diestro y un exorcista experimentado. Posee un fuerte sentido de la justicia. Si se entera de un ataque de Jiangxi, intervendrá sin dudarlo. Yisuan, por cierto, es el término local para una morgue o centro de manejo de cadáveres. Si se pierden, solo pregunten a un aldeano. Cuando la clase terminó, Vincent ya tenía un plan general en mente. Si lograba ejecutarlo, conseguiría una calificación de misión de élite. El problema era que este mundo ya había sido explorado exhaustivamente. Después de todo, la trama de Mr. Vampire era bastante sencilla y estaba contenida por completo dentro de un único pueblo. Eso facilitaba el análisis. Vincent supuso que no era el único pensando en esa dirección. Aún así, estaba comprometido con su plan. ¿Y si otros tenían la misma idea? Entonces se reduciría a quien actuaba con mayor celeridad. Pero para llevar a cabo su estrategia, Vincent necesitaba un compañero. Recorrió el aula con la mirada. Y rápidamente se decidió por su asistente ideal. Dim Lim Lim. Sonó la campana. El profesor Joe no perdió el tiempo. Con un rápido asentimiento, se dio la vuelta y salió del aula. Tan pronto como se marchó, estalló el murmullo. Los estudiantes comenzaron a agruparse con sus amigos, discutiendo con entusiasmo sobre la zona prohibida número 3. Autumn, ¿ya decidiste qué misión vas a tomar? Varias chicas rodearon a Autumn Summer, sus voces llenas de adulación. ¿Por qué no nos llevas contigo? Autumn parpadeó, mirando a sus compañeras de dormitorio. Negó con la cabeza. Aún no he decidido. Una chica sugirió. Quizás solo tomas la misión más sencilla, como nosotras. Autumn se sintió tentada. Según lo que el profesor Joe había dicho, los Jiangxi eran aterradores. Inhumanamente fuertes, inmunes a espadas y balas. Su habilidad con el arco podría ser inútil contra ellos. La misión más sencilla parecía mucho más práctica. Y si la situación se salía de control, siempre podría pedirle ayuda al tío Nate para proteger el pueblo. Aún así, Autumn no era de las que actuaban por impulso. Lo pensaré primero, dijo en voz baja. Por supuesto, Autumn no era la única con la que otros intentaban formar equipo. Vincent Fox era aún más popular. Montones de estudiantes hacían fila para unirse a él en la zona 3, esperando que los llevara a salvo. Los rechazó a todos sin dudarlo. No le preocupaba crearse enemigos ni ser marginado. Este era un mundo donde la fuerza reinaba suprema, no algún club social de buenas vibras como en la Tierra. Mientras fueras fuerte, no necesitabas la aprobación de nadie. Entre las miradas de desilusión y resentimiento de sus compañeros de clase, Vincent guardó su libro de texto con indiferencia y salió de la habitación. No regresó al dormitorio. En su lugar, sacó su teléfono, encontró el número de Autumn Summer y le envió un breve mensaje. Necesito hablar. Nos vemos en la arboleda. Capítulo 39. Autumn Summer estaba charlando con sus compañeros de clase cuando su teléfono vibró de repente. Echó un vistazo a la pantalla y vio un mensaje de Vincent Fox. Necesito hablar. Nos vemos en la arboleda. Su primera reacción fue de felicidad. Por fin, el cabeza hueca realmente me ha invitado a salir. Pero con la misma rapidez, su expresión se tornó de frustración. ¿Solo me envía un mensaje ahora? Después de que reuní el valor para dejarle esa nota, le llevó su tiempo. Vaya descaro. No exageraban cuando decían que el corazón de una mujer era como el fondo del mar, insondable. Nadie podría predecir los pensamientos que bullían en sus mentes. Aún así, enojada o no, Autumn decidió ir. Al fin y al cabo, era inusual que ese chico tan despistado finalmente mostrara algo de iniciativa. Si se mostraba demasiado esquiva y lo asustaba, se arrepentiría. Autumn, ¿quién te envió un mensaje? Preguntó una de las chicas, notando su expresión cambiante. ¿Por qué pareces feliz un segundo y luego enojada al siguiente? Autumn guardó su teléfono. Nada. Tengo algo que resolver. Hablemos después. Está bien, tómate tu tiempo. Autumn se levantó de su asiento y salió del aula. Se dirigió directamente a la arboleda, donde rápidamente divisó a Vincent. Era pleno día. Difícilmente alguien elegiría este momento para un paseo romántico. La arboleda solía ser un lugar al que las parejas se escapaban por la noche. Vincent. Autumn se acercó, con los brazos cruzados y la voz ligeramente altiva. Dijiste que querías hablar de algo. ¿Qué es? Vincent sonrió y dijo. Es sobre la misión en la zona 3.
Quiero que te unas a mí, y tomes la misión más difícil, la que implica cazar Jiangxi. Autun se quedó helada. ¿Ya tienes un plan? Sí, asintió. ¿Podrías compartirlo conmigo? Claro que sí. Vincent expuso el esquema general de su estrategia. No le preocupaba que ella lo filtrara. El plan dependía por completo de poseer un poder abrumador. Aunque alguien más lo escuchara, no sería capaz de llevarlo a cabo sin ese tipo de fuerza. Cuando Vincent terminó de explicar, Autun lo miró fijamente, aturdida. Realmente era un plan increíblemente audaz. Vincent, los Jiangxi son aterradores. El profesor Joe dijo que incluso uno promedio podría tener fuerza de rango C. ¿Estás realmente seguro de esto? Preguntó ella con vacilación. Vincent soltó una risita. Incluso si el plan no tiene éxito, estoy seguro de que aún podemos completar la misión básica. Al ver que ella todavía lo estaba sopesando, añadió. Tómate tu tiempo. Avísame cuando hayas decidido. Con eso, Vincent se dio la vuelta y se alejó. Era la hora del almuerzo. Si no se dirigía a la cafetería en ese momento, se quedaría sin comida. Autun se quedó allí de pie, con los dientes apretados, fulminando con la mirada su espalda que se alejaba. Ese idiota. Le pidió que viniera hasta aquí, soltó un par de frases y luego se marchó. Vaya hombre tan testarudo y torpe. Y, sin embargo, el espíritu competitivo de Autun se encendió. Cuanto más ajeno a las emociones se mostraba, más decidida se volvía ella a hacer que la notara. ¿Creía que podía jugar con sus sentimientos en la zona 2 y marcharse como si nada hubiera pasado? Ni hablar. Más tarde, cuando Autun llegó a la cafetería, encontró a Vincent ya a mitad de una montaña de comida. El muchacho no había cesado de entrenar en los últimos días, por lo que su apetito era monstruoso, devorando raciones dobles en cada comida. La gente incluso había empezado a llamarle el glotón a sus espaldas. Al verlo engullir la comida, Autun no pudo evitar pensar que ese apodo era sorprendentemente acertado, para este necio. Tomó una bandeja de comida, sirvió sus alimentos y se dirigió directamente a sentarse frente a él sin dudarlo. Vincent parpadeó al verla, sorprendido. Autun dijo con frialdad. Estoy dentro. Me uniré a tu plan. Vincent sonrió. Excelente. Mientras tanto, en la ciudad de Jingmen, dentro de una sala privada de un restaurante de lujo, varios estudiantes de primer año de élite de la Academia Godslayer almorzaban y debatían sobre la zona 3. Eran 5 en total. Todos se habían vinculado exitosamente con talentos heroicos. Cada uno era una promesa de primer nivel. El que estaba a la cabecera de la mesa llevaba una espada larga colgada a la espalda, incluso durante la comida. Este era el estudiante conocido como Damon Lawson, el exitoso portador del héroe de clase S, el samurái atómico. Su maestría con la espada era legendaria, y ya había dominado la técnica distintiva, el corte atómico. Durante la zona 2, había sido uno de los muy pocos estudiantes de la Academia Godslayer en recibir una evaluación de rango rojo. Damon, no nos llamaste aquí solo para comer, ¿verdad? Preguntó un tipo musculoso. Damon, el líder del grupo con la espada, no perdió el tiempo en rodeos. Los he convocado aquí para solicitar su cooperación en la zona 3. Tengo un plan de misión, y si funciona, cada uno de ustedes obtendrá una evaluación de rango rojo. Eso captó la atención de todos. ¿Ah? ¿Cuál es el plan? ¿Podrías compartir los detalles? Damon comenzó a explicar. ¿Y si Autun Summer hubiera estado presente? Habría quedado asombrada. Porque el plan de Damon era casi idéntico al de Vincent. Habían llegado a la misma conclusión. Vincent había tenido razón. Ahora que la trama de Mr. Vampire había sido analizada exhaustivamente, era natural que otros intentaran la misma estrategia de alta recompensa. Capítulo 40. Cuando Damon Lawson terminó de exponer su plan, un silencio se instaló en el comedor privado. Todos quedaron momentáneamente atónitos por lo audaz y completamente despiadada que resultaba la propuesta. Este plan, es una locura. Un apuesto joven rompió el silencio, negando con la cabeza. Pero debo admitir que tiene potencial. Otro estudiante frunció el ceño pensativo. ¿Por qué este plan suena familiar? Creo haber oído algo parecido antes. Damon asintió con calma. No te equivocas. Alguien lo intentó antes, pero fracasaron estrepitosamente. El resultado fue trágico. El grupo intercambió miradas incómodas. Entonces, la única chica del grupo intervino. Damon, ¿qué tan seguro estás de este plan? Nuestros instructores nos advirtieron. Los Jiangxi son aterradores. Las espadas y las balas no les hacen nada. Incluso con tu espada, quizás no puedas perforar sus defensas. Y en tu plan, evolucionarán.
Si eso sucede, es posible que no podamos detenerlos ni siquiera trabajando juntos. Damon respondió con calma. No lo propondría si no tuviera un plan infalible. En realidad, la estrategia no fue mía, provino de Elías Vale. Él también trabajará con nosotros. En el instante en que ese nombre fue pronunciado, la atmósfera de la sala cambió. La expresión de todos se volvió seria. Alguien respondió de inmediato. Si Elías participa, entonces la tasa de éxito se dispara. Cuento conmigo. Cuenten conmigo también. Lo mismo digo. Si el resto de ustedes va, ¿cómo podría negarme? Damon, dependeré de ti una vez que estemos en la zona 3. Uno por uno, todos expresaron su apoyo. Con el plan aceptado, el ambiente en la sala se distendió. Las risas y la conversación regresaron mientras seguían comiendo. Entonces, la chica planteó un nuevo tema. Ah, por cierto, ¿se enteraron? Esa escuela de segunda, la Academia Marcial del Santo, recientemente produjo una estrella en ascenso. Otro asintió. Te refieres al tipo que obtuvo la calificación más alta en la misión de la zona 2, ¿verdad? Ese mismo, dijo la joven Serena Uren. No solo obtuvo la máxima calificación, sino que también despertó un talento basado en fuego. Durante su evaluación, fue clasificado como clase C en poder. Ahora la Academia Marcial del Santo lo está tratando como a la realeza. Los demás mostraron un visible disgusto. Todos ellos eran talentos de primer nivel, élites entre élites. Naturalmente, no les agradaba la idea de que un don nadie de una academia de mala reputación los eclipsara. Probablemente solo pura suerte, se burló alguien. Pero entonces Damon volvió a hablar, soltando una bomba. El instructor Walter Wayne se comunicó conmigo en privado. Nos pidió que elimináramos a ese tipo de la Academia Marcial del Santo, junto con una chica llamada Autumn Summer. ¿Qué? Los ojos de todos se abrieron de par en par, incrédulos. Por un lado, Walter Wayne siempre había parecido un hombre recto y de principios. Nadie esperaba que recurriera a algo tan siniestro como planear la eliminación de estudiantes de una academia rival. Era despiadado. Por otro lado, la ley nacional prohibía estrictamente la violencia entre estudiantes. Cualquiera que fuera sorprendido se enfrentaría a un castigo severo. Por supuesto, a cada estudiante se le concedía una ficha de inmunidad, lo que significaba que podían cometer una ofensa sin consecuencias legales. Pero esa ficha era preciosa. Nadie quería malgastarla a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Todo esto por un estudiante de primer año? Eso parece excesivo. No puedo creerlo. El instructor Wayne siempre actuó de forma tan correcta. ¿Cuál es su problema con la Academia Marcial del Santo? ¿Tiene algún rencor antiguo o algo así? Esto es pasarse de la raya. Todos expresaron su incredulidad y desaprobación. Después de todo, la Academia Marcial del Santo finalmente había producido a alguien prometedor. Reprimirlo era una cosa, pero eliminarlo, eso cruzaba el límite. Damon mantuvo la calma. No sé qué rencilla tiene Wayne con ellos. Pero yo ya he accedido. Todos se giraron para mirarlo fijamente. ¿Por qué? Preguntó alguien. Damon respondió secamente. Porque nos prometió pétalos de orquídea de sangre. Todos tendremos una parte. Al oír esas palabras, la sala se quedó en silencio. Orquídea de sangre del mundo de Anaconda. Se sabía que sus pétalos mejoraban considerablemente la fuerza mental. Aunque solo podía consumirse una vez, seguía siendo increíblemente rara y valiosa. En el mercado negro, un solo pétalo podía alcanzar millones. Aún así, era casi imposible de adquirir. La zona prohibida que contenía Anaconda estaba bajo el control de una organización secreta, completamente inaccesible para los ajenos. Al mencionar tal recompensa, los otros 4 estudiantes guardaron silencio. Y entonces, ninguno de ellos volvió a objetar. Damon prosiguió. Si nos encontramos con los 2 de la Academia Marcial del Santo en la zona 3, yo me encargaré del chico con talento de fuego. Ustedes ocúpense de la chica.